¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda José Mario Guzmán, gracias por estar con nosotros. Hoy, día en que le llevamos hasta sus hogares un programa más de diálogos hacia el Bicentenario, una producción entre la organización, entre el Centro de Estudios Democráticos para América Latina y el CINAR, en el cual pretendemos hacer un análisis de los principales problemas de nuestro país de cara precisamente a que en el próximo año 2021 vamos a cumplir ya 200 años de vida independiente. Pero ¿cuáles son esos principales problemas que vamos a enfrentar? Y por supuesto, ¿cuáles son las soluciones? Para eso hablamos en el día de hoy sobre el tema de la seguridad en Costa Rica. Un tema que por supuesto no deja de estar pendiente en la mesa de conversación de muchas familias costarricenses y por supuesto lo queremos traer acá al análisis en este programa que, como decíamos, pretende hacer una lectura de los futuros años venideros, qué es lo que nos vamos a enfrentar. Para eso hemos querido invitar esta noche a dos mujeres especialistas en el tema de la seguridad. La primera de ellas es Evelyn Villarreal, ella es politóloga y forma parte del programa Estado de la Nación, y también Ana Yancy Espinosa, consultora y también parte del programa de la Fundación Arias para la Paz, con quien conversamos acerca de estos temas. El tema de la seguridad o el tema de la inseguridad en Costa Rica, un país que, según los últimos informes del año 2012 en América Latina, lidera el tema de la seguridad. Sin embargo, solo en el año 2012 se presentaron 76,000 delitos de la más diferente gama. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuál es la situación de seguridad o de inseguridad que vivimos los costarricenses? Buenas noches, señoras. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con Evelyn. Bueno, háganos un panorama de lo que usted ve, Evelyn. ¿Cuál es la situación en la que estamos viviendo? El gobierno ha dicho que ha disminuido en aproximadamente un 12% los delitos varios en nuestro país a través de una estrategia, y de hecho se ha reflejado en que precisamente, según las últimas encuestas, el tema de seguridad ya no es lo que más preocupa a los costarricenses. Bueno, justamente depende de desde dónde se ubica usted para decir qué tan mal está la seguridad. Yo creo que la mayoría de las conversaciones que, como usted dice, predominan en nuestra cotidianeidad se refieren a la seguridad más personal, o sea, una seguridad más en el ámbito más íntimo de las personas, en su cotidianidad, en su casa, en su lugar de trabajo, donde se desplaza. Esa es como la inseguridad que más preocupa. Sin embargo, nosotros también desde la academia analizamos la inseguridad a nivel nacional, a nivel de barrios. Hay distintas formas muy variadas de inseguridad. Puede ser, como le digo, la personal, que tiene más que ver con los hurtos, y otra más a nivel nacional. ¿Cómo estamos? Bueno, si uno analiza Costa Rica y la compara consigo misma, definitivamente han empeorado todos los índices de criminalidad, incluyendo por supuesto el índice que es el índice por excelencia, que es la tasa de homicidios, que es la que se usa para comparar los niveles de violencia de los países. 9 de cada 100,000 habitantes, es el promedio, 9.1. Sí, tuvimos una pequeña baja, ¿verdad?, de cerca de un punto en el último año. Sin embargo, esto es un incremento muy importante. Si usted ve en el año 2000, por ejemplo, esta tasa era de 4 o 5. Entonces hemos casi que duplicado nuestra propia tasa, lo cual es un fenómeno también que compartimos con el resto de la región centroamericana. También bueno, pero no en tanto, Centroamérica. porque, por ejemplo, Honduras registra 85, casi 86 muertes por cada 100,000 habitantes. Ahí la situación es bastante difícil, ¿no cree? Claro, pero a partir, digamos, los índices ahí también se han duplicado porque parten de bases distintas. En Honduras en el 2000, por ejemplo, eran 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora tienen 88. Es el país más violento del mundo según este indicador, el más violento sin guerra, ¿verdad? Está en la región centroamericana, ese récord, ¿verdad? Vivimos en el lugar más, o en la región más peligrosa del mundo, ¿me decía usted, Evelyn?
sí, es la región más violenta, tomando en cuenta el parámetro de la tasa de homicidios, ¿verdad? La región más violenta sin guerra, o sea, es violencia homicida sin guerra. Ana Yancy, ¿cómo se ve desde el punto de vista de la Fundación Áreas para la Paz? ¿Cuáles son los temas que más les preocupan, lo que más ven ustedes que está Costa Rica deficiente? Bueno, más allá del tema de deficiencia y pensando siempre en el tema de seguridad, hay un elemento que es muy importante y tiene que ver con el tema de violencia. Y creo que, digamos, aquí es importante rescatar que muchas veces identificamos la violencia como un tema de criminalidad específicamente. Y en lo básico tenemos elementos muy importantes de violencia que están mucho más allá de los índices de inseguridad y de criminalidad. Por ejemplo, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, alrededor de un 63% de los homicidios que se producen se da entre gente que tiene relaciones entre sí, o sea, gente que son los vecinos, los amigos, familiares. La pareja. Entonces estamos hablando de que es un 37% de la violencia la que viene siendo potenciada desde la criminalidad, que es, como decía Evelyn, los delitos sobre todo patrimoniales, o sea, los robos, los hurtos, los homicidios que están vinculados, digamos, a eventos delictivos y también la cifra que viene engrosando, digamos, el factor de criminalidad, que es lo relativo a crimen organizado. Entonces, por lo menos desde nuestra perspectiva tenemos como tres vertientes, lo que es criminalidad común, crimen organizado y violencia interpersonal, que para el común de la ciudadanía estamos involucrando como si fuera un elemento de criminalidad. Terminan siendo crímenes, pero se da entre gente que se conoce. Entonces creo que ahí hay que llamar mucho la atención. Bueno, precisamente en ese tema, los últimos acontecimientos de los problemas en infraestructura vial, hemos analizado con algunos psicólogos, por ejemplo, en el noticiero de Canal 13, cómo afecta, por ejemplo, el tema del estrés que ha culminado con lamentables situaciones como la muerte o el asesinato de conductores a otros. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí por lo menos me parece que estamos llegando, digamos, a un nivel muy importante en el tema de deterioro de relaciones interpersonales. En primer lugar, ¿eso es violencia? Por supuesto. Eso se traduce específicamente en violencia. Se puede ir un poco más allá y lo que estamos viendo es cómo los espacios normales de socialización se han ido deteriorando. ¿Cuáles son esos espacios? Las casas de habitación, los hogares, los centros educativos, las comunidades. Cada vez vemos más violencia reflejada en estos espacios que eran los espacios seguros para cada uno de nosotros. Hay un factor, digamos, que para mí es sumamente relevante, que tiene que ver con el rol que juegan los medios de comunicación en este sentido. Porque muchas veces los espacios de la familia se han distendido porque tenemos, en función de obtener una calidad de vida y vivir mejor dentro de nuestros hogares en acceso a servicios, estamos sacrificando muchas veces los vínculos a nivel de familia, los vínculos entre las personas que tenemos espacios de confianza en los cuales interactuamos de manera más frecuente. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un medio como es, por ejemplo, el Internet y la televisión, que individualiza. O sea, justamente que nos hace, independientemente de que estemos en espacios llenos de gente, siempre estamos más vinculados a la tecnología que a otras personas. Entonces, somos no solo individuales, sino que también nos estamos volviendo cada vez más aislados, a pesar de estar rodeados por muchas personas, y nos estamos convirtiendo cada vez en más ermitaños. Y cada uno de nosotros conectado al iPad, a la computadora, al celular. Más conectados, más aislados. Desconectados. Más desconectados. Exacto. Ahora, a nivel de la última década, lo que usted analizaba, Evelyn, usted dice que ha empeorado la cantidad de situaciones de violencia y de inseguridad. Bueno, ¿cómo ha visto en el último año este reporte que, como decía el gobierno, y que incluso se ha analizado a nivel internacional? Aquí tengo, por ejemplo, una información que salió en un medio internacional de la F, de diariolibre.com, que es una
un diario internacional, que dice que ha mejorado mucho la seguridad en Costa Rica, obviamente a raíz de los últimos informes. Pero bueno, ¿podríamos ir en un mejor proceso en algún momento dado? ¿O habría que hacer un cambio drástico en el giro de la forma en que se está evaluando el tema de la seguridad en nuestro país? No, me parece que no hay que quitarle el mérito a las reducciones que señala el gobierno en índices de criminalidad, en la tasa de homicidios, aunque sean por porcentajes muy pocos, significa que hay avances importantes. O sea, estamos en el camino correcto, hacia ahí es donde hay que transitar, hacia la reducción de la inseguridad. Entonces, no hay que desmeritar estos avances. Sin embargo, sí es necesario, primero, no lanzar, digamos, campanas al aire de éxito, porque estos son porcentajes muy pequeños que se pueden revertir de un año a otro de manera muy fácil. O sea, no claro, es un logro que uno diga sostenible significativo, sostenido, que a lo largo de una década uno ve disminución. Son logros muy meritorios, repito, pero la sostenibilidad de esos logros es lo que hay que ir apuntalando. Entonces, ahí falta mucho trabajo en qué fue lo que ocasionó esa reducción para seguir, digamos, apostando justamente a medidas que nos den resultados positivos. Fueron las políticas de gobierno, fue una situación inclusive puede ser de más empleo, hay muchos factores y hay que buscar bien cuáles son las causas para seguir, digamos, no dejar de apuntar en ese renglón. Muy bien, Evelyn. Yo quisiera invitarlo para que esta noche, si usted tiene alguna pregunta, también nos la haga llegar a través de un número de teléfono, un mensaje a un número celular que le voy a dar, el 8393-3184. Mándenos su mensaje de texto con el tema sobre el asunto de seguridad que estamos tratando hoy, sobre su consulta ya en la casa, y nosotros en vivo lo vamos a tratar de inmediato. Un mensajito de texto, 8393-3184. Queremos saber cuál es su opinión acerca del tema de seguridad en nuestro país. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa comercial, ya casi regresamos con más. Esto es Diálogos hacia el Bicentenario, un programa coproducido por el CINAR y CEDAL. Ya regresamos. Hoy el tema a analizar es el tema de la seguridad o inseguridad en nuestro país y en la región. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna, por ejemplo, algún tema que quiere que discutamos hoy, nos puede enviar un mensajito de texto al 8393-3184. Repito, 8393-3184, nos manda su nombre y el tema o la pregunta que usted tiene para los panelistas de la noche de hoy. Repasamos quiénes son las personas que nos acompañan en esta noche. Evelyn Villarreal, politóloga y miembro del programa Estado de la Nación. Incorporamos también a esta hora a Randall Arias, director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, y también conversamos esta noche con Ana Yancy Espinosa, consultora y parte del programa de la Fundación Arias para la Paz. Bienvenidos. Don Randall, hablábamos acerca de la situación actual de la seguridad o inseguridad que vive en estos momentos nuestro país. ¿Cuál cree usted, para empezar con usted, ya que viene llegando, cuál cree usted que son las situaciones que en estos momentos están influyendo para que los costarricenses sintamos que estamos en un proceso de una difícil situación en el tema de seguridad, para que nos sintamos inseguros, para que creamos que es muy difícil salir a la calle sin ser víctima de la violencia y de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo creo que definitivamente estamos ante una resaca emocional con respecto a la década anterior, que ciertamente ya habrán expuesto, fue una década tremendamente violenta. Sin embargo, enhorabuena, los indicadores de los últimos años demuestran que sí se puede atacar el tema de la inseguridad, sí se puede disminuir los niveles de violencia dentro del marco del Estado de Derecho, y me parece que eso es algo fundamental y es algo que hay que enfatizar, que este país sí es capaz de atacar las causas de la inseguridad y de la violencia más profundas y más estructurales, respetando los derechos fundamentales y con medidas relativamente sencillas. Yo quisiera destacar dos medidas en particular. Uno, la creación de los tribunales de flagrancia, que me parece que es la medida tal vez más importante que puede explicar el tema de la disminución, en el sentido de disminuir la impunidad y de tener realmente una medida
efectiva de parte del Estado. El otro factor que todavía queda pendiente de resolver tiene que ver con las armas de fuego. A pesar de que ha disminuido la incidencia y básicamente ha bajado alrededor del 60% la participación de armas de fuego en los homicidios, aún hay mucho que hacer y no pasa, debo aclarar, por el tema de la regulación jurídica necesariamente. Es un tema de una ¿Por cuántas armas tenga yo posibilidad de inscribir? Claro, eso es un problema. Porque al final el mercado negro de las armas estará ahí siempre. Por eso la regulación no, y ahí permítame nada más, el tema clave es la determinación, la convicción individual de cada una de las personas, al margen de que lo que le diga la ley, de que tener un arma es un factor de riesgo, que efectivamente es un elemento que lejos de defenderlo va a provocar una situación de riesgo en su familia, en los espacios públicos, y es un tema que esa es la tarea pendiente, creo que como sociedad, en términos de convicción, y quiero enfatizar que es un tema de libre determinación y que trasciende por mucho, como bien dice usted, la regulación o lo que diga una u otra ley. Hay un enfoque desafortunado, hay un sector que promueve, digamos, una visión incorrecta de todo punto de vista, haciendo una mala interpretación de la regulación, por ejemplo, en Estados Unidos como un derecho constitucional. Aquí no es un derecho constitucional, es simplemente una potestad, un permiso que otorga el Estado, pero más allá de eso, es que no podemos seguir armando, este país se ha armado legal e ilegalmente, y lo cierto del caso es que las armas de fuego matan, están hechos para matar, y tenemos que acometer una cruzada nacional, todos como sociedad, individualmente, en el ejercicio de nuestra libertad, para eliminar ese factor de riesgo que me parece que es una tarea definitivamente pendiente. Bueno, un caso que lo comentábamos ahora con las dos panelistas más, era el caso de la situación que acaban de descubrir las autoridades en el sector de San Carlos, donde un gran armamento, carros blindados específicamente diseñados para el tránsito y utilización de armas pesadas. Eso es una situación que nos debería preocupar, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted, don Randall? No, definitivamente, es parte del problema. Lo que sucede, de hecho, ahora con el narcotráfico es que no solamente los grupos que trafican de sur a norte principalmente, ya no solamente dejan droga para pagarse este negocio ilícito, sino que además están pagando con armas, y son armas que ingresan al mercado negro, que tarde o temprano caen en manos de la delincuencia, y son armas que tarde o temprano terminan matando a la gente, porque la naturaleza del arma de fuego está hecha única y exclusivamente para matar y para hacer daño. Se puede argumentar la legítima defensa, es un derecho constitucional ciertamente, pero no puede ser que usted lo utilice abiertamente, y ese es el riesgo. Entonces, si usted genera una sensación de inseguridad, que ciertamente no estamos en los mejores de niveles, pero que poco a poco va mejorando, ciertamente hay que tomar medidas mucho más inteligentes, y por el otro lado, obviamente, tiene que ver con el sistema judicial, con el tema que no podemos tener las cárceles llenas, están simplemente Ahora, los tribunales de flagrancia, por ejemplo, muchos se dice en las calles, y lo he oído comentado entre varias personas, que por ejemplo los tribunales de flagrancia son los que han aumentado la cantidad de personas privadas de libertad. Situación difícil que por ejemplo están viviendo las cárceles como la de San Sebastián, donde hay una sobrepoblación y se habla de que hay un cierre técnico de por lo menos uno de los sectores de donde estarían 300 privados de libertad. Bueno, los tribunales de flagrancia están mejorando, lo dice usted, pero ¿qué tanto si tenemos ahora una sobrepoblación en las cárceles y no tenemos tampoco tantas cárceles? Bueno, eso se llaman presiones sistémicas. Usted tiene un gran problema y lo que hizo fue, en lugar de tener a personas que cometen actos ilícitos sueltos por la calle, los traslada a las cárceles. Pero entonces ahora el problema lo tiene el sistema carcelario. Ahora no hay cárcel. Y debo decirle, yo no quisiera estar en el lugar de en los zapatos de la señora ministra de Justicia, realmente tiene una bomba de fuego en ese sentido, y ahí hay un tema importante. Este país tiene que aprender a invertir inteligentemente. No puede ser que este país esté ahora concentrado en una inversión carcelaria. Creo que estoy convencido que es de las peores inversiones. Deberíamos de estar pensando, en lugar de construir cárceles para tener más cantidad de privados de libertad, deberíamos tener más escuelas, más centros de formación técnica, y bueno, son las perversiones cuando usted tiene un problema estructural que no logra resolver. El problema no lo generan los tribunales, el problema es que haya tantas personas cometiendo hechos delictivos, el problema es tanta violación a las normas sociales, el problema es tanta violación recurrente a la ley, y eso finalmente es un factor cultural que, por ejemplo, está claramente demostrado, lo que llaman tolerancia negativa. En la medida en que todas las personas sigamos tolerando actos ilícitos, esa tolerancia de que, bueno, puedo violar la ley un poquito siempre y cuando no haga mayor daño, bueno, eso es lo que tarde o temprano genera un clima de inadecuada convivencia democrática, y son los factores, repito, culturales, más allá de lo institucional, que hay que atacar fuertemente, porque
Finalmente, la solución no es el castigo, no es la cárcel, no son tribunales, no son jueces, no son fiscales, y hoy tenemos un gran sobredimensionamiento del sistema penal. El Poder Judicial sigue gastando muchos recursos y debo decir con total franqueza, no los gasta de la mejor forma. Lamentablemente, el nivel de productividad de los tribunales de justicia es decreciente y lo demuestran los datos del Estado de la Nación recurrente y sistemáticamente. Lamentablemente, este país sigue invirtiendo en muchos fiscales para acusar, que acusan mal, reiteradamente hay sobredecimientos, casos muy mal planteados, cada vez hay más jueces penales, pero tardan aún más o siguen tardando demasiado los procesos penales. Por ahí no anda la procesión, debo decir. Tenemos que empezar a mejorar la autorregulación social, la conflictividad y dejar de apostar tanto a tribunales, a abogados, a conflicto y a cárcel. Evelyn. Es que justamente la vía del encarcelamiento ya la han probado los países centroamericanos también, que en los últimos años, El Salvador, por ejemplo, lleno de maras. El Salvador duplicó su población carcelaria gracias a una cantidad de leyes de mano dura, de super mano dura, de ultra mano dura, ¿verdad?, que sacaban, que permitía la prisión preventiva para mareros, pero que en realidad se extendió a pandillas juveniles, a cualquier persona que parecía o que se salía, digamos, de la tipicidad. Inundaron las cárceles en el Triángulo Norte y no han tenido ningún resultado positivo en sus índices de criminalidad, ¿verdad? Entonces, justamente eso explica que la mano dura o la sanción, el endurecer penas, aumentar el número de años, por ejemplo, eso de aumentar el número de años que está muy de moda, ¿verdad? El número de años de prisión para ciertos crímenes, eso es ahora toda una moda legislativa. Eso también es parte de las políticas de mano dura que también se han hecho aquí en Costa Rica. Usted realmente no sabe, yo creo que aquí si hacemos una encuesta, nosotros no sabemos cuántos años de prisión por el delito de hurto agravado, nadie se sabe eso. Entonces, eso realmente no impacta en una menor criminalidad, ¿verdad? Eso es como un discurso nada más a nivel de, ay, miren que estamos aumentando las penas, pero realmente lo que influyen son otros factores. Digamos, ciertamente hay que sancionar cuando se hace un delito, pero esa no es la única vía. Ok, vamos a ver, Ana Yancy. Bueno, siguiendo un poco con la línea de Evelyn, el tema de imputación penal a los jóvenes va también por esa misma línea. Entre más jóvenes los puedan llevar, digamos, dentro del sistema judicial, se asume que van a incurrir menos en niveles de delincuencia y sobre todo porque hay mucho padrinazgo de poner a los que son de menores edades a incurrir en delitos de menor monta, por ejemplo. Exacto, porque se supone que no van a ser penados, pero entonces lo que tenemos también es una explosión de la cantidad de menores de edad que están involucrados en diferentes tipos de delitos. Y tocando tangencialmente lo que mencionaba Randall sobre el tema de más escuelas, más oportunidades, también tiene que ver con procesos de prevención de la violencia que se inserten en los espacios donde hay mayor vulnerabilidad, que tiene que ver con ciertos grupos de población, ciertos sectores, o sea, en cada uno de los países, y bueno, el nuestro no se excluye de ese proceso, se puede identificar cuáles son las zonas donde hay mayor incurrencia de delitos. Eso lo tiene claro el Poder Judicial, lo tiene claro la policía. Muchos de los procesos que se desarrollan van a los mismos lugares y lo que vemos es una apariencia de que no están funcionando. Sin embargo, por lo menos en mi opinión, creo que lo que se está dando es que no hay una integralidad en el manejo de la prevención. Todos están trabajando dispersos. Muchos están haciendo cosas diferentes, a veces cosas muy buenas, focalizadas en células muy pequeñas que tienen muy poca incidencia, y hay una gran desconexión. Este proceso, si bien muchas organizaciones de sociedad civil participan, hay instancias a nivel de gobierno que serían las encargadas de llevar todo este sistema, porque es el Estado el que tiene no solo la responsabilidad, sino que todos los servicios que están anuentes a enfocarse en este tipo de procesos. El tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo, que es fundamental.
No es por, o sea, se ha mencionado muchas veces que la pobreza está vinculada al tema de la violencia y lo que hay es una gran cantidad de carencias donde la pobreza también es un factor de riesgo y donde si a eso se le suma familias, digamos, disfuncionales, malos accesos a servicios, si le estamos incorporando también la falta de oportunidades que tiene que ver no solo con el tema de salud, tiene que ver con el tema de educación, estamos desarrollando espacios donde, como mencionaba Evelyn antes, tenemos cifras de criminalidad que pueden volver a desarrollarse, pueden volver a crecer porque no estamos atendiendo las causas reales de la inseguridad y de la violencia. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a aprovechar para también recordar a la gente que tenemos invitados especiales esta noche. Tenemos la butaca, tenemos también aquí invitados que nos van a hacer preguntas o les van a hacer preguntas acá a nuestros panelistas del día de hoy. Ellos son representantes del sector de educación, representantes de la juventud costarricense, quienes también, como parte de todos nosotros, como todos los costarricenses, estamos preocupados por la situación de seguridad en nuestro país. Solamente faltan 7 años para cumplir 200 años de vida independiente. ¿Cuál será el futuro? ¿Qué es lo que debemos hacer en estos próximos 7 años para mejorar esta situación? Con esto y más, venimos a conversar con los panelistas después de la siguiente pausa comercial. Recuerde que usted también puede hacer sus consultas a través de un mensajito de texto. Muy barato le sale de todas maneras, el 8393 3184. 8393 3184. Queremos saber de usted también sobre este tema. Ya regresamos. 7:36 minutos, continuamos en su programa Diálogos hacia el Bicentenario, donde analizamos diferentes temas de la realidad nacional de cara a que en muy poco tiempo, como les decíamos antes de la pausa comercial, tan solo restan 7 años para cumplir los 200 años de vida independiente de Costa Rica. Pero ¿cómo serán esos 7 años? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué situación nos espera de cara al Bicentenario de nuestro país? Evelyn, como parte del programa del Estado de la Nación, después de realizar más de 14 publicaciones ya por parte de este programa, ¿cómo ve usted en la parte, desde el punto de vista suyo como académica, el tema de la seguridad o la inseguridad nacional? ¿Cómo van a estar en estos 7 años? ¿Cómo podríamos alcanzar mejores niveles de seguridad nacional? Bueno, lo primero es decir que eso de seguridad, como dijimos al principio, engloba tantas cosas y uno tiene que tener estrategias diferenciadas para los tipos de violencia y de inseguridad que quiere atacar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, una de las cosas que más molestan, ¿verdad?, y preocupan en este momento es el robo de celulares, de computadoras o de tabletas, estos nuevos delitos asociados a todo un conjunto de dispositivos tecnológicos nuevos que andamos, ¿verdad? Eso constituye un porcentaje muy importante de los robos de celulares y de computadoras. Para eso hay estrategias muy específicas. Por ejemplo, las compañías de teléfono pueden hacer mucho mejorando sus niveles de seguridad para evitar la transferencia de celulares. Claro. Pero otro tipo de inseguridad como violencia doméstica, eso es otra estrategia completamente distinta, ¿verdad? El tema de narcotráfico es otro, ahí hay que apostar más a servicios de inteligencia, de cooperación internacional, seguir con la política de captura, digamos, de desmantelamiento de redes criminales. Pero la corrupción, por ejemplo, es otro tipo de criminalidad. Uno de los mensajes que nos llegó precisamente era sobre esto, que cómo confiar en las autoridades, en todas, dado los últimos casos de corrupción que se han vivido.
otro de los casos, perdón que lo interrumpa, pero sería bueno que empecemos a también incluir a lo que opinan los costarricenses. Don Mario Díaz, por ejemplo, dice que se está haciendo en el caso de las maras para evitar que las maras entren a territorio costarricense y si eso va a ser un problema que va a generar en situaciones más difíciles en los próximos 7 años de cara al Bicentenario. Bueno, insisto, ese tema, digamos, de las maras es otro problema, tiene que ver muchísimo más con cosas que ya apuntaba Ana Yancy de oportunidades para la juventud y para los adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué los mareros se enrolan en estas actividades ilícitas que además ahora comprenden un gran abanico de cosas, ¿verdad? Ya ahora no solamente hacen extorsión, sino que se involucran incluso como empresas de outsourcing de narcotraficantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no permitir a los jóvenes de Costa Rica que se involucren en esto? Y es, bueno, dándoles un portafolio de actividades de inclusión que no necesiten estar en estas pandillas para tener una identidad, para tener actividades y sobre todo en muchos casos para llevar una remuneración a la casa con qué vivir, ¿verdad? Don Randall, su posición respecto al futuro de cara, como decimos, obviamente, haciendo nombre a nuestro programa, al Bicentenario. Siguiendo la línea que plantea Evelyn, yo creo que hay dos claras líneas de trabajo. En términos de control y contención de la criminalidad y la violencia, yo debo decir con total franqueza que este gobierno ha hecho un buen trabajo. No hay muchas cosas que decir que sean tan buenas, ciertamente creo que esa es una de las pocas, pero hay que ser muy justo de que en ese sentido el camino seguido ha sido correcto y si seguimos por la vía de contención y control como ha sido hasta ahora, creo que por ahí estamos bien, pero hay que moverse, como bien ha dicho Evelyn y ha dicho Ana Yancy, en materia de prevención. Y yo creo francamente que ante un problema tan complejo hay algo muy sencillo. En materia de prevención, como bien decía Evelyn, es retener con todos los recursos y con todas las estrategias a la niñez, a la juventud, en las aulas de las escuelas y de los colegios. No hay medida más efectiva desde mi particular punto de vista en materia de prevención que los jóvenes y en general todas las niñas y la adolescencia estén donde tienen que estar en su etapa de crecimiento. En la medida en que logramos tenerlos ahí, ciertamente evitamos que ese ocio innecesario se convierta en un factor de riesgo para incorporación a grupos delictivos de ese tipo. A mí me parece que es una línea enfática de que todo joven debe estar en las escuelas y en los colegios hasta que concluya exitosamente. Escuche esto, una de las personas que nos pone un mensaje a través del 8393-3184 precisamente habla de eso. Saludos, en mi barrio se han atrapado a chicos de 13 años robando y sus padres dicen que no les importa lo que ellos hacen. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con estos padres y madres de familia? Bueno, vamos al tema de una criminalización de la patria potestad, por ejemplo, no sé. Yo creo que también pasa por eso, francamente, los padres tenemos que asumir definitivamente nuestra responsabilidad, tenemos esa obligación jurídica que usted bien señala, pero finalmente es una obligación moral y es una obligación de sociedad. Ciertamente, lamentablemente hay padres irresponsables, como hay de todo, y creo que, bueno, ciertamente la solución jurídica del castigo hay que hacerla, debe ser ejemplarizante, pero no hay la solución. Yo creo que ahí donde las agencias estatales tienen que hacer su trabajo, el MEP creo que igual va bien encaminado en ese sentido, todavía falta mucho, y eso pasa por recursos, por entretener, cautivar y apasionar a la juventud en los centros educativos. Mientras los centros educativos sigan siendo aburridos, profesores cansados, sin motivación y sin mística, esos niños y jóvenes van a estar deseando lógicamente, racionalmente, hacer otra cosa más divertida y a veces hay cosas que para la juventud es divertida pero que no es adecuada y conveniente. Yo quisiera enfatizar en eso y en ese sentido hay programas de prevención, por ejemplo, de la violencia en las escuelas, del bullying, el tema de la prevención de la violencia armada se está trabajando fuertemente, hay que hacerlo todavía más intensivo, más sistemático, se está trabajando directamente con los escolares y colegiales, pero ahí yo sí debo decir, me ha tocado la experiencia desde la fundación y colaborando también con organizaciones de la sociedad civil, yo encuentro un gran desinterés en el gremio de los profesores y profesoras, uno llega a las escuelas, llega a los colegios y es un tema como que hay una resignación de que eso es lo que está sucediendo, que ese muchacho, esa muchacha es problemática, que ojalá los logren sacar, se quejan de que no los puedan sacar. Creo que hay un trabajo. Y en los próximos 7 años va, digamos, de cara al Bicentenario, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo lo ve? Yo pienso que hay un tema muy interesante de justicia restaurativa, pensando en escenarios a futuro,
en qué apostar. Bueno, una cosa que ya está de por sí colapsado el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, judicializar todos los crímenes, o este caso que nos comenta el televidente de este chico de 13 años, ingresarlo a un centro institucional es probablemente ingresarlo a una escuelita de delincuentes. O sea, hay un programa, está apenas en pañales de justicia restaurativa en el Poder Judicial, que hace cosas como, por ejemplo, este chico que cometió un hurto o un asalto, en vez de judicializarlo, la comunidad se pone de acuerdo para que dé servicios a la comunidad. Limpiando los parques, los caños, no sé, por un tiempo en donde sienta la comunidad que se le restauró el delito que cometió el chico, pero también el chico pueda tener oportunidad de arrepentirse y digamos, recuperarse, ¿verdad? Apenas está en pañales un programa así en el Poder Judicial, y yo creo que ahí, a esas líneas alternativas, habría que apostar. Ana Yancy, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de la Fundación Arias, que también ve todos estos temas de prevención y de cara a qué tenemos que hacer en los próximos 7 años de cara a ese bicentenario? Bueno, hay un factor, digamos, que es muy importante en ese sentido, que está vinculado a todo lo que es los procesos de prevención, y es que el proceso no arranca solo de una organización, tiene que estar gerenciado desde una instancia, ojalá a nivel gubernamental, y digamos, en ese sentido la Fundación ha desarrollado un proyecto que tiene una base a nivel de gobierno local, donde se trabaja con un eje en gobierno local, se trabaja con centros educativos y se trabaja con la comunidad. Las ideas han sido también de involucrar al sector privado, por ejemplo, a otras organizaciones, y también depende de una anuencia del sector del gobierno central de gestionar procesos donde haya intersectorialidad. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Que de pronto yo puedo desarrollar un proyecto muy bueno a nivel de centro educativo. Tengo a una serie de estudiantes en los centros educativos que tienen condiciones excepcionales, se desarrolla una serie de valores, de metas, se trabaja contra el bullying y los temas, digamos, que ahora están como más en la superficie, o que están más destacados como situaciones que se dan a nivel de centro educativo. Y sin embargo, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con los hogares? Se necesita una estructura que sea más amplia, que involucre centros educativos, que involucre a la comunidad que está en torno a esos centros educativos y que involucre a esas familias. ¿Qué hago yo como estudiante si tengo un muy buen desempeño a nivel de centro educativo? O sea, soy un buen estudiante, en mi colegio, en mi escuela no hay tanta violencia, pero mi barrio es conflictivo y mi casa es un infierno. ¿Cómo yo logro conciliar tres diferentes personalidades que deben sobrevivir en diferentes niveles? ¿Cuál es la que va a prevalecer? Como en el caso que nos da a conocer doña Marta Quiroz en un mensaje de texto, dice: la semana pasada enterramos a una chiquita, me acuerdo muy bien, eso es en El Roble, en Santa Bárbara de Heredia, por un abuso de sustancias de una niña de 13 años, lo dice, como se lo decía Marta Quiroz, que nos manda un mensaje de texto. Circunstancias como estas que preocupan realmente y que forman parte de todo el tema de seguridad. O sea, ¿dónde están nuestros hijos en los centros de educación, por ejemplo? Bueno, ahí hay otro elemento importante que tiene que ver con familias muchas veces desinteresadas. Como mencionaba antes, estamos como con muchas agendas al mismo tiempo, centros educativos donde se ha cargado mucho sobre los docentes, pero también no se percibe, por lo menos si uno lo discute con personas que son mayores que uno, no se percibe la misma vocación en muchos de los docentes. Entonces tenemos diversos espacios. ¿Y qué se requiere? Bueno, se requiere un proceso que sea más integral. Se requiere que haya más coordinación, participación de diferentes instancias. Por decir algo, ¿qué ocurre en un lugar donde hay mucha deserción estudiantil o mucho abuso de drogas? Se supera eso con consultas del IAFA, no se necesitaría que entre el INA con una propuesta. ¿Quién logra amarrar a todas las instituciones para que puedan hacer
procesos a la medida. Si necesitan niveles técnicos de desarrollo, si necesitan mayores capacitaciones, necesitamos diferentes instituciones y el Estado tiene prácticamente todo ese abanico de servicios que están ahí disponibles y sin embargo la forma de articularlos todavía no la conocemos. Muy bien, vamos a aprovechar para ir a hacer una pausa comercial y cuando regresemos las preguntas de los invitados de esta noche a ustedes para el tema, para los diferentes temas que precisamente nos preocupan a los costarricenses. Antes de ir a la pausa, en Escazú se vende droga todos los días en el parque, hace falta una ley de la vagancia. Acuerdan que hace muchos años había en nuestro país la famosa ley de la vagancia. Bueno, judicializar el tema o no, esos no son los caminos, ustedes ya lo han dicho. Entonces, es una forma interdisciplinaria de trabajar. Bueno, ¿qué tan fácil es hacer eso aquí en nuestro país, Evelyn? Bueno, no es fácil, por supuesto, en ningún país es fácil. Lo que apuntaban a Yancy de que las instituciones públicas trabajen coordinadamente, es todo un reto, pero yo creo que la problemática que tenemos enfrente lo amerita. O sea, es casi como hacer una declaratoria de emergencia porque es una situación importante. Si no queremos llegar a estadios como los que estamos viendo muy cerquita de nosotros acá en el Triángulo Norte de Centroamérica. No es que Costa Rica esté en una situación grave de inseguridad, pero sí estamos en una situación en donde podemos hacer cosas para mejorar mucho. Estamos en el momento de actuar a tiempo. Perfecto, muy bien. Vamos a aprovechar para hacer las primeras de las preguntas. No vamos a ir a la pausa. Esto está interesante esta noche. Hoy tenemos con nosotros a Yamilet Piñera. Ella es máster en Administración de Educación, precisamente. También está con nosotros Andrea Gómez, ella es estudiante de periodismo, Rafael Pérez también es estudiante y Ana Beatriz Argüello, ella es internacionalista. Señores y señoritas, señora, bueno, ¿cuál es la consulta que ustedes tienen? ¿Cuáles consultas le harían ustedes a los invitados de hoy? Adelante. Bueno, por ejemplo, doña Yamilet, para empezar con usted, doña Yamilet, se habla del tema de la seguridad y el tema del trabajo de los educadores en nuestro país. Pero ¿cuál es la pregunta que usted le dirige a nuestros panelistas en el día de hoy? Bueno, la noche de hoy ha sido muy interesante. Estoy analizando las tres posiciones que tienen los compañeros y hay que juntarlas ellas para poder llegar a una prevención. Como decía el compañero Randall, no es llegar a atacar y llegar a encarcelar a los muchachos, a los delictivos, sino una prevención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía la Yancy, unir todos los recursos que tiene el Estado. Ese INA que llegue hasta nuestras comunidades, que llegue a darle a los muchachos un trabajo, algo en donde ellos estén ocupados y de una vez, si necesitan una remuneración, en buena hora. Llegar hasta el Ministerio de Educación, evitar esa deserción tan enorme que hay de las escuelas, el hogar. Están desintegrados, los padres tienen que trabajar, el muchacho llega a la casa, no encuentra a nadie, entonces, ¿qué es lo que hace? Llevarse un grupo de compañeros y hacer sus cosas en donde no es lo mejor, porque ya cuando el muchacho está en grupo, no va a actuar como a él lo tienen enseñado, como en el colegio, los valores se los hemos dado, sino ya en grupo ellos actúan siempre diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de unir esa comunidad, esa institución y esos padres de familia y darles oportunidades a que ellos tengan una educación atractiva, que la escuela, que el colegio sea algo atractivo, que ellos lleguen contentos y estén ahí pasando ese rato en que más bien no quieran irse al hogar, sino que más bien compartan con sus compañeros, con sus profesores, que haya esa vocación. Ahora tenemos mucho educador que
decimos ahora, bueno, la profesión se escogió porque es rápida, porque va a tener trabajo fijo, pero no vemos la vocación que había antes. Entonces tenemos que retomar esa educación, esa vocación. Estos estudiantes, un llamado al ministro de Educación, don Leonardo, a ver qué puede acercarse a esas instituciones. Él tiene muy buenas perspectivas, él tiene programas de cultura, él siempre habló por la educación física, por el arte, por la música, pero entonces no ha sido muy efectivo el haber llegado eso a las instituciones. Entonces hacemos un llamado hacia ahí para conjugar todos estos factores y lograr la prevención, no llegar hasta castigar. Muchas gracias, doña Yamilet. También, Rafael, usted que es estudiante, ¿cuál es la consulta hacia los panelistas? Bueno, buenas noches. ¿Creen ustedes que debe reformarse la ley penal para que de esta manera se frene de una manera más rápida y objetiva la criminalidad? Adelante. Cualquiera de los tres. Yo quisiera aprovechar para hacer un comentario, porque yo creo que quienes estamos acá de repente hemos cargado excesivamente la responsabilidad en el Estado y en los gobiernos. Quisiera hacer un comentario al margen. Yo quisiera ir terminando con un llamado a la conciencia de las personas y de las familias. El primer frente de prevención, el primer frente contra la violencia y contra la inseguridad es en las casas, es en los hogares. Si los padres, si los miembros de las familias no asumimos la responsabilidad individual que nos corresponde, no habrá Estado que sea capaz de contener la violencia y la inseguridad. Porque de repente hay una perspectiva, y permítame el exabrupto, de alcahuetería, en el sentido de que yo como padre no asumo la responsabilidad, yo como sociedad o como barrio no la asumo, porque el Estado, el MEP, los tribunales de justicia tienen que hacerlo. Ese enfoque tenemos que variarlo de cara al Bicentenario, tenemos tiempo suficiente, pero creo que eso es un énfasis que hay que marcar. Con respecto a la legislación, yo en lo particular, pues respeto profundamente las leyes, pero particularmente yo creo que la cruzada es la transformación cultural. Es la transformación de cada una de las personas individualmente trabajando en un contexto colectivo en donde tenemos que unir fuerzas, estar consciente de la problemática, tomar la responsabilidad que nos corresponde, porque al final es muy fácil decir que la responsabilidad del profesor, del centro educativo, de los tribunales, si no lo asumimos nosotros en lo personalista. Muy bien, vamos haciendo un cierre ya. Evelyn, el cierre suyo en el tema de seguridad. Bueno, el cierre apuntando justamente al espíritu del programa, que es prospectivo, que podemos hacer hacia el 2021 y celebrar el Bicentenario de una mejor situación de seguridad. Yo creo que sería muy oportuno retomar la pregunta de Rafael, algo que había dicho Randall anteriormente, de que sea un trabajo sistémico, ¿verdad? Podemos mejorar ciertas cosas en materia penal, indudablemente hay cosas en la legislación que se pueden perfeccionar, pero no hacemos nada con hacer que los tribunales metan más gente a la cárcel si no preparamos mejor el sistema carcelario. Tampoco hacemos nada si no preparamos bien a la policía para que haga mejores investigaciones, al OIJ. Todo es un sistema, digamos, concatenado que tiene que irse reformando de la mano. Saber que cualquier intervención en materia penal va a traer múltiples consecuencias a muchas otras organizaciones e instancias y hacerlo de manera coordinada en el futuro. Ana Yas. Bueno, yo creo que Randall apuntó un aspecto muy importante que tiene que ver con tomar la responsabilidad por los propios actos. Cuando mencionabas el señor que decía que venden droga en el parque, el tema es cuántos en realidad nos damos cuenta de cosas que están pasando y no ponemos las denuncias. El sistema muchas veces queremos que funcione y nosotros vemos las cosas y muchas veces no somos parte de la solución, terminamos siendo parte del problema. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros como ciudadanos asumamos las responsabilidades y cuando nos toque denunciar, hay que denunciar. No es únicamente hacer el comentario y ir un poco más allá y discutirlo con otra gente, porque en realidad nosotros como ciudadanos no tenemos la capacidad de resolver eso más allá de poder poner las denuncias y llamar la atención sobre los hechos. Otros elementos que se dan, y tal vez tocando un poquito lo que mencionaba Rafael,
En el tema penal muchas veces queremos ubicar un montón de elementos y cada vez hay delitos nuevos. Ahora, por ejemplo, hay uno de los temas más importantes que se está viendo, que es el de la trata de personas. Se está tratando de adecuar la legislación y cada día, y en función, digamos, de cómo se evoluciona el crimen organizado, van a salir nuevos y nuevos delitos y podemos llegar a penalizar todo lo que queramos, pero el tema es cuánto peso va a tener eso sobre la sociedad. Y un factor, digamos, muy importante que tiene que ver con lo que han llamado por mucho tiempo parte de nuestra idiosincrasia como costarricenses, y es esperar que otro venga y nos resuelva las cosas, casi siempre ese otro es el Estado. Cuando yo hablaba del proceso de prevención de la violencia, uno de los aspectos más importantes es que tenemos que ser parte de alguno de esos espacios, actuar dentro del centro educativo, actuar como parte de la comunidad, si somos padres desde esos espacios, no esperar que el Estado lo haga todo, y también tenemos que indicar cuáles son las cosas que nosotros percibimos como amenazas y como necesidades, porque también nadie nos va a reinterpretar lo que nosotros estamos pensando si no lo manifestamos. El tema de participación es básico. Bueno, indudablemente es un tema que da para mucho, sin embargo el tiempo en televisión, como ustedes saben, es muy corto. Yo les agradezco a los tres panelistas del día de hoy, a Evelyn, a don Randall y a Ana Yancy, y también a los participantes como panelistas en este programa del día de hoy, Diálogos al Bicentenario. ¿Cuáles son esos problemas que como costarricenses más nos llegan, más nos agobian, y cómo tratar de solucionarlos de cara a que solamente faltan 7 años? Es precisamente el tema del cual hablamos el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles acá por su canal 13 en esta coproducción CEDAL-SINAR. Muchísimas gracias. Se despide José Mario Guzmán agradeciendo su muy amable sintonía. Muy buenas noches.